Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy es la regulación legal del régimen económico matrimonial. Constituye una cuestión de gran relevancia práctica, ya que los cónyuges, tanto antes de contraer matrimonio como posteriormente, pueden elegir un régimen económico por el que regir su matrimonio. En defecto de pacto, se aplica lo dispuesto en el Código Civil, que resulta de aplicación en el derecho común. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si nos encontramos ante una pareja con vecindad civil de alguno de los derechos forales, rige su propia normativa que fuera aplicable. Una vez que analicemos la regulación legal, veremos cuáles son las normas imperativas sobre el régimen patrimonial aplicado a todos los matrimonios con independencia de su régimen económico. Y finalmente, en este podcast nos vamos a detener a analizar otra cuestión directamente relacionada con este régimen, como son las llamadas capitulaciones matrimoniales, las cuales constituyen un acuerdo entre los cónyuges celebrado ante notario por el que se fijan las normas que regulan la relación económica del matrimonio y que por lo tanto son de gran importancia en esta temática. Empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. El régimen económico matrimonial consiste en un conjunto de normas jurídicas que regulan los efectos pecuniarios derivados del matrimonio, bien en las relaciones de los cónyuges entre sí, bien en su relación con terceros. Veamos cuál es su regulación legal. El Código Civil establece la libertad de estipulación entre los futuros cónyuges sin otras limitaciones que las señaladas en el Código, entendiéndose que cuando falte el contrato o sea este ineficaz, los esposos han deseado establecer el régimen de la sociedad de gananciales. Y en el caso de que los cónyuges hubieran pactado en capitulaciones matrimoniales que no quieren que rija entre ellos la sociedad de gananciales sin expresar las reglas por las que ha de regirse sus bienes, se entenderá que rige la separación de bienes. De este modo, existe un régimen, por lo tanto, supletorio de primer grado, que es el de la sociedad de gananciales, y en defecto de pacto, un régimen supletorio de segundo grado, que es el de la separación de bienes. Por lo tanto, la sociedad de gananciales en el derecho común es el régimen supletorio primario, lo que significa que si no se realizan capitulaciones matrimoniales, el matrimonio se regirá por este sistema. No obstante, hay que tener también presente que fuera del derecho común existen otras excepciones que están establecidas en el derecho foral, ya que, por ejemplo, en Cataluña y en Baleares, si no se han estipulado capitulaciones, el régimen general es el de la separación de bienes. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta la vecindad civil de los cónyuges por si fuera aplicable ese régimen general especial atendiendo al derecho foral que les resulte aplicable. A continuación, vamos a ver las denominadas disposiciones generales en el Código Civil que preceden a la concreta regulación de los distintos regímenes económicos matrimoniales. Se trata de lo que llamamos un régimen patrimonial
primario, que está regulado en los artículos 1315 y siguientes del Código Civil, y está compuesto por unas normas de carácter imperativo que regulan cómo los bienes de los cónyuges están afectos a las cargas familiares y a otras cuestiones con independencia del régimen económico que hayan pactado. Es decir, que estos preceptos, lo que llamamos el régimen patrimonial primario, se aplican a todos y a cada uno de los matrimonios celebrados con independencia del régimen económico matrimonial que les sea aplicable, bien gananciales o bien la separación de bienes, por ejemplo. ¿Y cuáles son estas normas? Bueno, pues estas normas van a regular los siguientes aspectos: el levantamiento de las cargas del matrimonio, la litis expensas, la potestad doméstica, la disposición de la vivienda conyugal y del ajuar doméstico, la atribución al cónyuge sobreviviente del ajuar de la vivienda habitual, la necesidad de actuación conjunta, la libertad de contratación entre cónyuges y la confesión sobre la condición de los bienes. Como podéis observar, son 8 normas, 8 cuestiones que vamos a analizar a continuación. La primera de ellas hemos dicho que era el levantamiento de las cargas del matrimonio. Los bienes de los cónyuges están sujetos precisamente al levantamiento de las cargas del matrimonio. ¿Y qué constituyen esas cargas? Pues bien, serían aquellos gastos relativos al sostenimiento de la familia. Y con familia entendemos cónyuge e hijos, como son, por ejemplo, la factura del teléfono, del gas, de la luz, el colegio de los niños, etcétera. ¿Y qué pasa si uno de los cónyuges incumple este deber? Pues el juez, evidentemente a instancia del otro, va a dictar unas normas cautelares que él considere convenientes a fin de asegurar su cumplimiento. La siguiente norma es la relativa a las llamadas litis expensas. Como carga del matrimonio, los gastos necesarios causados en litigios deben satisfacerse con fondos comunes cuando un cónyuge carezca de bienes propios suficientes. Este derecho no solo se extiende a los litigios que un cónyuge sostenga frente a otro sin mediar mala fe ni temeridad, por ejemplo, podría ser en el caso de separación o divorcio, sino también en pleitos que inicie un cónyuge frente a terceros si estos redundan en provecho de la familia. E incluso podrá, en último término, sufragarse a costa de los bienes propios del otro cónyuge cuando la posición económica de éste impida la obtención del beneficio de justicia gratuita. Respecto a la siguiente disposición, es la relativa a la potestad doméstica. ¿Qué quiere decir? Pues esto quiere decir que cualquiera de los cónyuges tienen la posibilidad de actuar y atender a las cargas derivadas del ejercicio de la potestad doméstica dentro de las necesidades ordinarias de la familia. E incluso tendrá la facultad de endeudar el patrimonio del otro, posibilidad que le confiere el Código Civil, en este caso en el artículo 1319, que establece un régimen de responsabilidad de las deudas contraídas en el ejercicio de dicha potestad, respondiendo solidariamente a los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y subsidiariamente los bienes del otro cónyuge. Por último, además, la regulación del Código Civil establece que el que haya aportado caudales propios para satisfacer tales necesidades tendrá derecho a ser reintegrado de conformidad con su régimen matrimonial. En cuanto a la disposición de la vivienda conyugal y del ajuar doméstico, hay que señalar que el Código Civil establece que esa vivienda familiar también se encuentra afecto por el régimen patrimonial primario. Se precisa, por ello, el consentimiento de ambos cónyuges, o en su caso,
autorización judicial para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges. Resulta preciso, por tanto, realizar dos matizaciones respecto a esta exigencia. En primer lugar, los derechos a que se refiere este precepto pueden ser de cualquier tipo y por cualquier título, tanto sean en propiedad, arrendamiento o usufructo. Y en segundo lugar, este consentimiento se refiere tanto a la vivienda como a los bienes muebles de uso ordinario. Pongamos un ejemplo para verlo más claro. Antonio es propietario de un chalet que recibió privativamente de una herencia. Por tanto, es un bien, ese chalet privativo. Si esa vivienda constituye el domicilio familiar, no podrá disponer libremente de ese bien, de la vivienda, independientemente de que, como hemos dicho, su carácter sea privativo. Obviamente, esta limitación no es aplicable cuando el uso que se da a la vivienda, por ejemplo, fuera de segunda residencia. ¿Y qué sanción conlleva el no cumplir con esta norma? Pues la sanción, contraviniendo lo establecido en el Código Civil, será la anulabilidad si el acto dispositivo es a título oneroso y la nulidad si se trata de un acto a título gratuito. Bien, la siguiente norma es relativa a la atribución al cónyuge sobreviviente del ajuar de la vivienda habitual. Y es que existe un derecho del cónyuge superstite, llamado derecho de supervivencia, por el que se atribuye a este el ajuar de la vivienda habitual. Por ajuar entendemos ropa, muebles y enseres, en caso de fallecimiento del otro cónyuge. Hablamos de ajuar familiar, de la vivienda habitual, común de la pareja, por lo que no incluye, evidentemente, los bienes personales ni los bienes de extraordinario valor, como pueden ser las joyas, un objeto artístico u otros objetos de elevado valor. Otra disposición imperativa que establece el Código Civil es el de la necesidad de actuación conjunta de los cónyuges, estableciendo las consecuencias del acto realizado contraviniendo el consentimiento del otro cónyuge. El artículo 1322, a tales efectos, distingue en función de, precisamente, como hemos visto antes, si el acto es oneroso o si es gratuito. Vamos a ver esas diferencias y esas implicaciones. En actos de administración y disposición a título oneroso, por ejemplo, la venta, como decíamos antes, de la vivienda familiar, sin el consentimiento del otro cónyuge, por ejemplo, pues a falta de concurrencia de un cónyuge en la realización de ese acto, tanto de administración como de disposición a título oneroso, se sanciona con la anulabilidad, que recordemos que tiene un plazo de caducidad de 4 años. Y si el acto es a título gratuito, supongamos una donación de dicha vivienda familiar, pues la sanción sería la nulidad, si falta el consentimiento del otro cónyuge. Respecto a la libertad de contratación entre los cónyuges, pues señala el Código Civil que los cónyuges pueden transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos. Y por último, se encuentra la norma relativa a la confesión sobre la condición de los bienes. Y aquí resulta preciso distinguir los efectos de la confesión sobre la condición de los bienes en la relación interna entre los cónyuges y frente a terceros. Bien, respecto a la confesión del carácter deprivativo de un bien en la relación interna entre los cónyuges, es suficiente con la confesión del otro. Pero respecto a determinados terceros, dicha confesión no puede perjudicar por sí misma a los herederos forzosos del confesante ni a los acreedores,
sean de la comunidad de bienes o bien sean de cada uno de los cónyuges. Y pongamos un ejemplo para verlo mejor. Supongamos que Luis está casado con Ángela y es propietario de un inmueble. Y Luis es padre de un hijo nacido de una relación anterior con el que no guarda un lazo afectivo. Bien, Luis fallece y en el testamento confiesa que ese inmueble es propiedad privativa de Ángela, de su mujer. Si diéramos valor de eficacia erga omnes a esa confesión, el hijo, pues evidentemente no tendría ningún derecho sobre esa finca. Por eso el ordenamiento establece que no podrá perjudicarle por sí solo esa confesión, pues de lo contrario, claro, los cónyuges podrían ponerse siempre de acuerdo para defraudar a esos terceros, sean evidentemente herederos forzosos o se fueran, por ejemplo, acreedores. Bien, una vez que hemos analizado estas normas imperativas aplicables a todo matrimonio con independencia de su régimen económico matrimonial, vamos a ver ahora las normas dispositivas que pueden pactarse mediante las llamadas capitulaciones matrimoniales, las cuales constituyen precisamente un contrato accesorio al matrimonio que fundamentalmente regula su régimen económico. El Código Civil no define expresamente qué son las capitulaciones matrimoniales, sino que regula esa facultad. De esta manera, el artículo 1325 dispone expresamente que en capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo. Bien, ¿qué quiere esto decir? Que los otorgantes, es decir, los cónyuges o futuros cónyuges, pueden acordar o estipular cualquier régimen económico del matrimonio. Si bien el Código Civil declara que serán nulas cualquier disposición o estipulación contraria a las leyes, contrarias, por ejemplo, a esas normas imperativas que hemos visto antes, a las buenas costumbres o limitativas de la igualdad de derechos. De este modo, por ejemplo, no sería posible realizar una estipulación en contra de las normas del régimen primario primitivo. Y por tanto no podría pactarse ninguna estipulación sobre las normas de afección de los bienes de ambos cónyuges al levantamiento de las cargas familiares. No se podría estipular que solo uno de ellos va a contribuir a esas cargas y el otro no. Además, debe tenerse en cuenta que, como cualquier otro negocio jurídico, las capitulaciones pueden verse afectadas por vicios que podrían originar su ineficacia. A continuación, vamos a ver los requisitos exigibles a estas capitulaciones matrimoniales que afectan al tiempo en que deben ser pactadas, a la capacidad, a la forma y a su contenido. Bien, empecemos. Respecto al tiempo en que han de ser otorgadas. Bien, los contrayentes pueden pactar las capitulaciones en cualquier momento, antes o después de celebrarse el matrimonio, y modificarlas o variarlas en un momento posterior, cuantas veces además se desee, mientras, obviamente, dure el matrimonio. Veamos ¿qué sucede si se realizan esas capitulaciones con anterioridad a la celebración del matrimonio? Pues bien, producen sus efectos a partir del momento en que se celebre el mismo. Si bien existe una causa general de ineficacia y es si no se celebra el matrimonio en el plazo de un año.
Pongamos también aquí un ejemplo para verlo más claro. Bien, si una pareja desea contraer matrimonio, y como suele ser lo habitual, antes de contraer matrimonio, acude al notario para realizar estas capitulaciones matrimoniales. Las realiza y transcurrido el año desde las mismas, pues aún no ha celebrado el enlace. En este caso, las capitulaciones devendrían ineficaces sin posibilidad de que las mismas quedaran, como digamos, en situación de letargo, y revivieran si, por ejemplo, la pareja contrae matrimonio posteriormente, supongamos que a los 18 meses. No valen. Al año, si no se ha celebrado el matrimonio, como decíamos, pierden su eficacia. Bien, ¿y qué ocurre si estas capitulaciones se realizan con posterioridad a la celebración del matrimonio? En este caso, pues producen efecto desde el momento en que se otorgan, modificando o sustituyendo el régimen económico anterior. Otro de los requisitos veíamos que era el de la capacidad. Bien, pues aquí tenemos que señalar que no se exige siempre para el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales la capacidad plena de obrar de la mayoría de edad, ya que dispone el Código Civil que el menor puede otorgar capitulaciones matrimoniales con el concurso y consentimiento de su padre o tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o el de la participación. En este caso hay que tener en cuenta que evidentemente cuando hablamos de menor, el Código Civil habla de menor no emancipado y eso es una reticencia anterior que, como sabéis, se permitía contraer matrimonio antes de que este menor estuviera emancipado, produciendo el matrimonio la emancipación a partir de los 16 años. Ahora, y hago aquí un breve paréntesis, para poder contraer matrimonio, como ya vimos, es preciso recordar que este menor tendrá que estar emancipado. Bien, respecto al régimen o al requisito de la forma de celebración de estas capitulaciones y de su publicidad. Pues bien, hay que señalar que para la validez de las capitulaciones debe realizarse en escritura pública ante notario. Además, resulta necesaria su inscripción en el registro civil para que tenga efectos frente a terceros y, obviamente, si afectan a bienes inmuebles, se tomará razón de esas capitulaciones en el registro de la propiedad. Respecto a la modificación, pues también hay que señalar que se debe indicar mediante una nota en la escritura que contenga esa modificación y solo significa que en la primera escritura en la que se otorgaron las primeras capitulaciones matrimoniales se va a hacer constar esa modificación de las mismas cuando tenga lugar. Bien, por último, en cuanto a los requisitos en relación con su contenido, hay que tener en cuenta que los esposos en capitulaciones matrimoniales pueden realizar distintos actos. Pueden mantener el régimen legal regulando las aportaciones de bienes y establecer pactos autorizados y compatibles con dicho sistema. Por ejemplo, en esas capitulaciones puede uno de los cónyuges otorgar al otro una donación por razón del matrimonio. Podrían también eliminar totalmente el régimen legal pactando que no regirá la sociedad de gananciales. En ese caso, como hemos dicho antes, el régimen sería el de separación de bienes o bien establecer expresamente un nuevo sistema. Por ejemplo, establecer que se van a regir su régimen económico patrimonial por el sistema de participación.
También pueden combinar distintos regímenes, siempre que no se vulneren los preceptos prohibitivos generales o las prohibiciones especiales que impone la ley para ese régimen fundamental que se haya pactado. Y por otra parte, pues al lado de esas disposiciones que se vayan a realizar, las capitulaciones también pueden integrar declaraciones relacionadas con el matrimonio o con la familia. Se admite así que en las capitulaciones se puedan establecer ciertas estipulaciones que tienen, por ejemplo, carácter de pactos sucesorios, ¿no? Por ejemplo, como la donación de bienes futuros para el caso de muerte, promesas de mejorar, la concesión al viudo de distribuir a su arbitrio los bienes del difunto, evidentemente, por supuesto, con respeto a las legítimas, o también incluso sería posible en estas capitulaciones realizar el reconocimiento de un hijo. Bien, y ya por último, respecto a la modificación de estas capitulaciones, el Código prevé la posibilidad de modificar o de sustituir el régimen económico. Esta modificación, evidentemente, exige el consentimiento de ambos cónyuges. Por lo tanto, no puede efectuarse con la posición de cualquiera de ellos. No hay que, evidentemente, fundamentar esa negativa y no hay posibilidad de recurso alguno sobre esa decisión. Es decir, que si uno de los cónyuges no está de acuerdo en modificarlo, pues no se podrá modificar, ni tendrá por qué fundamentarlo, ni argumentar cuestión alguna. Además, evidentemente, también se requiere esa publicidad del cambio de régimen y su inscripción en el registro civil, y se puede cambiar el régimen pactado en cualquier momento, incluso antes de celebrarse el matrimonio. De hecho, no se exige que el régimen anterior haya estado funcionando un cierto periodo de tiempo, y eso con una salvedad, que es cuando, evidentemente, quede disuelto o extinguido el matrimonio por cualquier causa, y en ese caso ya no sería posible alterar o modificar el régimen económico, sino solo liquidarlo. En cuanto al menor de edad, es posible también que pueda modificar el régimen, pero también hay que tener en cuenta las restricciones de la libertad de estipulación que vimos que establecía el Código Civil. De este modo, pues solo podrá pasar, por ejemplo, a un régimen de separación o a uno de participación y viceversa, ¿no? Ya que, como decíamos, modificar el régimen económico al de la comunidad de bienes, siendo menor, pues requeriría un complemento de capacidad. Bien, bueno, pues ya con esto finalizo la exposición. Espero que estas indicaciones generales os hayan resultado útiles para el aprendizaje sobre las disposiciones imperativas generales del régimen económico del matrimonio y del análisis de las capitulaciones matrimoniales junto a sus requisitos. En la confianza de que este podcast os ayude a afianzar estos contenidos, me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente podcast.